Doncs ara sí. Ara ja són les 6 en punt. Molt bona tarda a tothom. Jo soc la Bet Altarriba del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Unió Empresarial de l'Anoia. Aquest webinar l'organitzem conjuntament amb l'ACCIT, amb l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. I abans de donar pas als dos membres representants de cadascuna d'aquestes entitats, a donar les gràcies també a la consellera Àngels Chacón perquè avui ha pogut ser aquí amb nosaltres. I moltes gràcies, consellera. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I si et sembla, doncs comencem amb el senyor Xavier Carles. El senyor Xavier Carles és membre de la Junta Directiva de la Unió Empresarial de l'Anoia i també és membre de la sectorial d'assessors. Així que, Xavier, sisplau, moltes gràcies. Sí, hola, molt bona tarda a tothom. Donem breument la salutació en nom de la Junta Directiva de la Unió Empresarial en aquest webinar, un de tants que portem ja organitzats. I, per tant, el primer de tot, donar la benvinguda també a l'honorable consellera i a tots els assistents que esteu avui i agrair també a l'equip tècnic de la Unió Empresarial una vegada més per organitzar una sessió d'aquest tipus que en tan poc temps heu après tan bé a fer. Agrair també l'acompanyament de l'ACCIT. Amb ells tenim un acord de llarga durada de fa molts anys i molt fructífer que ens permet d'incorporar un punt de vista acadèmic i molt professional en les nostres formacions i activitats. Jo mateix recordo, quasi amb nostàlgia, un dels últims actes que vàrem fer a la seu presencial de la Unió Empresarial amb el professor Oriol Amat, el qual vaig tenir la sort de presentar com un dels economistes optimistes. I, a més, he tingut l'ocasió de seguir-te escoltant amb alguna altra intervenció i mantens el teu punt de vista optimista, la qual cosa és molt important. A partir d'aquí, la missió de la Unió Empresarial és donar suport al teixit empresarial i, més que mai, això és el que ens toca fer ara. I, per tant, la formació és una de les eines que tenim per aconseguir-ho i ens hem reinventat amb aquests seminaris online en els quals procurem millorar, incrementar el nivell de competències, de formació dels directius, empresaris, treballadors, etc. A partir d'aquí, dono la paraula al representant d'ACCIT, el professor Oriol Amat, si ens pot donar també unes paraules de benvinguda. Doncs bona tarda a totes i a tots. Per mi és un plaer estar de nou a Igualada, encara que sigui de maneres remotes, com estem en els darrers temps. Volia saludar també a l'honorable consellera. Per nosaltres és un honor poder fer un acte i comptar amb la seva presència. També saludo els membres de Junta, en Xavier Carles i els altres companys de Junta de la Unió Empresarial i a la Bet Altarriba i també el ponent d'avui, en Josep Lluís Giral. Aleshores, com us deia, és una satisfacció per nosaltres. Veig també la Paula Àries, també és una satisfacció un cop més col·laborar amb les activitats de la Unió Empresarial. Fa molts anys que tenim un conveni i n'estem molt contents perquè l'associació té la vocació de tindre presència a tot el territori del país i, per tant, estem molt contents. Ara, en Xavier Carles feia referència a la darrera vegada que vaig estar físicament a Igualada i perquè veieu fins a quin punt ens heu de fer poc cas als economistes. Recordo que era un parell de setmanes abans que comencés tot i em preguntaven com veia l'economia i si veia alguna crisi a prop i vaig dir, jo de crisi no en veig cap a prop. Doncs bé, això us serveix per veure fins a quin punt els economistes, com els sers humans, realment són molt limitats. Aleshores, simplement dir-vos que l'ACCIT en les properes setmanes anirà fent webinars de diferents temes que creiem que són d'interès pel món de l'empresa i dels professionals i, per tant, estem molt agraïts a la Unió Empresarial un cop més de poder estar avui amb vosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies, Oriol, per aquestes paraules i, de veritat, seguint la línia del que comentava el company Xavier Carles, per nosaltres també és un honor poder comptar amb vosaltres i poder crear aquests webinars de qualitat. Ara sí que dono pas a l'honorable consellera Àngels Chacón, sisplau. Moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies. Bona tarda. Estic molt contenta de poder estar, encara que sigui uns minuts aquí, perquè m'hi vaig comprometre a agrair a la Unió Empresarial de l'Anoia, que és com tornar a casa, agrair
que es facin formacions com aquesta, seminaris com aquests, perquè no deixen de ser eines que necessitem ara més que mai, que els temps són difícils. Contenta també de saludar l'equip directiu de la Unió Empresarial de l'Anoia i tot l'equip, també bé que la Paula i, evidentment, en Xavier Carles. I el professor Oriol Amat és un dels meus referents, per tant, molt contenta de també poder-lo saludar i, evidentment, esperant tots la ponència que ens farà el José Luis Giral i que crec que és molt interessant. Mireu, aquests dies, i no m'he mogut d'Igualada des del dia 12 de març, doncs aquests dies hem vist de tot situacions molt crítiques. Ja avisàvem des de feia molts mesos, al principi de l'emergència sanitària, dèiem, escolta, compte que ara hi haurà moltes taules amb experts, amb metges, amb epidemiòlegs, però compte que d'aquí no res tindrem les taules plenes d'economistes o de visionaris de com hem de redreçar el que és l'estratègia empresarial en aquest nou context. Jo ara faig l'oferiment, ara que ha baixat, no podem dir que baixi la tensió, però que no tenim aquella bogeria. Jo em comprometo un dia a compartir amb vosaltres a la Unió Empresarial de l'Anoia com ho veiem i quines mesures també adoptem, fins i tot des del departament. I ja que parlem de temes financers, us llenço una xifra perquè veieu que quan veig això del tancament comptable i començo a pensar en els números del departament, me'n falten per tot arreu. Penseu que el pressupost de la Generalitat és de 32.000 milions d'euros i el Departament d'Empresa només en tenim 232. Per tant, imagineu-vos una mica el dramatisme, no? I en aquest sentit, doncs bé, crec que ara caldrà reenfocar certes estratègies polítiques perquè ve també l'hora de protegir el que és el teixit productiu i en això estem, amb diferents fórmules de la mà de vicepresidència per reorientar també recursos. Res, jo només volia fer aquest convit, que un altre dia m'ofereixo venir i que puguem parlar i a contestar totes les preguntes que vulgueu sobre com estem veient cap a on està avançant aquest nou context econòmic, de teixit productiu i també des del punt de vista empresarial. I una cosa que tinc molt i molt present és que ara es parla de vegades de quina ha de ser l'estratègia a mig termini, a llarg termini, i oblidem coses bàsiques essencials en el nostre dia a dia. Oblidem que el nostre teixit productiu, que és en la major part, en més del 95% petita i mitjana empresa, ha de gestionar temes comptables, laborals, fiscals, tributaris, de tota mena. I en això, gairebé, quan pensem en temes macros, no hi pensem. Per tant, són aquests aspectes molt i molt rellevants els que fan que moltes vegades també hi hagi un pas entre la pervivència o el tancament d'una empresa. Per tant, jo no m'extenc més. Volia simplement saludar-vos a tots, donar entrada a aquesta xerrada que ens farà el José Luis, dir-vos això, que em poso a disposició i que quan a mi em pregunten, escolta, ens en sortirem de tot això? Doncs, i tant que ens en sortirem, tant o més bé que altres territoris, tant o més bé que altres països, però si no vetllem pel nostre teixit productiu, ens en sortirem molt més malament. Per tant, doncs, fins aviat, molta sort, i jo ho sento molt. Ara us he de deixar perquè em trasllado també virtualment a una altra reunió que tenim des de govern. Moltes gràcies i records a tots. Gràcies. Moltes gràcies a vostè, consellera. Moltes gràcies i ens veiem el proper dia 5 de juny, si no m'equivoco, en un altre webinar que farem amb vostè. Moltes gràcies. 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 I ara sí, doncs, és el torn de presentar a José Luis Giral. El José Luis farà la ponència en castellà perquè tenim comptabilitzada que no només hi ha gent d'aquí de l'Anoia, ni de Barcelona, ni de Catalunya, sinó que tenim gent de tot Espanya i fins i tot d'Amèrica Llatina. Llavors, per poder que tothom entengui la ponència, hem decidit fer-ho en castellà. Doncs res, el senyor José Luis Giral avui ens farà una ponència sobre el tancament comptable 2020 per a autònoms, pimes i també per a empreses. El senyor Giral és economista, és expert comptable acreditat REC i AECA, és tècnic tributari i és membre també de la Comissió de Comptabilitat de l'ECCIT. Senyor Giral, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. És un plaer estar amb vosaltres, amb la Unió Empresarial de l'Anoia, empresaris, petits, grans, mitjans. Moltes gràcies a l'ECCIT també per aquesta oportunitat, aquesta bona tasca que està fent ja des de fa molts anys, a la qual jo em sumo sempre que puc
i bueno, doncs amb molt de gust que puguem fer aquesta transmissió del coneixement de la comptabilitat, que sempre és la base de lo que després hem de fer moltes coses després. Si no tenim una comptabilitat com Déu mana, no sé què comptarem després, no sé què explicarem. I tindré que improvisar i les improvisacions no són bones. Moltes gràcies, senyor Casas. Vostè és el representant de la Unió. Vull directament agrair-li el que puguem parlar de tots aquests temes. I bueno, jo quan em van encarregar, per suposar, també a Ismael, que està ara per aquí a segona línia, però i sobretot també a tu, Abel, que també hem parlat tot. A veure, quan em van encarregar aquesta xarra, a veure, jo, clar, un tancament comptable, doncs, bueno, és un tancament comptable. Un tancament comptable en un any normal, doncs, bueno, anar fent i, bueno, doncs ja ens trobarem, bueno, i com no passa nada, doncs no passa nada, no? Però, clar, aquest any és molt diferent, perquè aquest any es donen una sèrie de circumstàncies molt importants que faran que estem fent un tancament en una època d'alegries, en un any que encara no sabem quan acabarà, en un any en què les penúries són impressionants. Llavors, bueno, ens trobarem empreses que van molt bé al principi i que ara tindran que fer un tancament i que van molt malament encara i no sabran, potser, si poden subsistir. Llavors, no és un tancament qualsevol, és un tancament que hem de meditar una mica i hem de fer coses, una mica preveient, potser el que pot passar, que millor que no passi. Disculpa, José Luis, que et faci un tall. Ens demanen, sisplau, si podries canviar al castellà. Sí, vale. No, era la introducció. Perfecte. Gracias. Molt bé, venga, pues a partir de este momento ya es en castellano. Bueno, pues ahora empezaremos ya con la presentación, ¿vale? Y, bueno, a ver, un cierre contable no es más que la puesta en escena de los datos oficiales de los datos de la empresa. Y esos datos oficiales son los que han de servir para un montón de cosas. Han de servir para los organismos oficiales, para los bancos, para terceras personas, para accionistas. Bueno, las cuentas anuales son la consecuencia del cierre contable. Por lo tanto, siempre nos vamos a referir a estas cuentas anuales, que es donde ha venido precisamente todas las alteraciones. Debido a esta problemática del COVID-19, que nos han importado no sé de dónde, pero bueno, que ahí está, este año se han visto alteradas todas las fechas de presentación, de confección, ¿vale? Y así también la aplicación de algunos principios. Algunos principios que otros años se daban ya por hecho, los hacíamos automáticamente y este año lo debemos de pensar. Datos, como he dicho, que pertenecen a un año bueno, el año 2019 funcionaba. Yo soy asesor de empresas, tengo el gabinete de empresas, muchas empresas, y bueno, pues a ver, iban bien, la mayoría, el que iba mal siempre ha ido mal, pero bueno, ya es endémico, ya es así, hay de todo. Y bueno, claro, este año, pues bueno, hemos de cerrar y hemos de cerrar esos datos, como lo hemos explicado, pues con problemas. Esta charla no va dirigida a personas técnicas únicamente. Yo no voy a explicar cómo se hace un cierre aquí, qué cierre es, pero sí que quiero explicar los puntos claves e importantes que creo que tanto un técnico como un empresario debe de conocer y debe de vigilar de su empresa. Más este año por lo que pueda venir en el futuro. Bueno, el programa es corto, aunque extenso. Tenemos aquí 60 diapositivas, más o menos, pero bueno, no hay más. La situación actual, 4 pinceladas. ¿Qué normativa ha sido la que se ha promulgado para todo este tema? El cierre contable con todos sus puntos críticos donde debemos de ver, conclusiones, y dentro de todas ellas habrá pues, recomendaciones que yo, por la experiencia que tengo ya de más de 30 años de asesor y directivo de una gran empresa hace muchos años, pues bueno, dicen que la experiencia es un grado, a veces aprende, a veces no, pero bueno, yo intento todo lo que he aprendido poderlo respetar. ¿Vale? Situación actual.
Bueno, pues nada, empezó 2020 pues como cualquier año, ¿no? Con alegrías, con tal, bueno, esto nadie hacía pasar. De todo esto no nos acordamos, pero solo hace 5 meses. No, 5 meses aún no. Bueno, había algo por ahí que decía que cuidado, que China, que Hubei, que Wuhan, que no sé qué, pero bueno, hasta realmente final de febrero todo era alegrías, no pasaba nada. Bueno, en otras presentaciones, porque esto ya lo he dicho algunas veces, decía y exponía que el 2020 es un año bisiesto, dicen que año bisiesto y siniestro, y es verdad, hay un montón de situaciones, de hechos en la historia que en este tipo de años, pues bueno, han sucedido cosas anómalas. Este año es bisiesto. Bueno, mira, casualidades de la vida, ¿eh? Yo tampoco creo mucho en las coincidencias, pero bueno, ahí está. Este año es bisiesto y a lo mejor parece ser que también va a ser siniestro. Bueno, desde el 14 de marzo, el estado de alarma. Bueno, yo esta pantalla la he cambiado 4 veces, del estado de alarma. Y hasta la fecha de la exposición, bueno, seguimos en ella. Pero, bueno, es que tenía que haberse acabado antes. Bueno, todavía hoy estamos en estado de alarma y, bueno, todavía no se sabe cuándo va a acabar. En principio está presentado suponiendo que el último estado de alarma que tenemos montado, que tenemos aprobado, que parece ser que se va a alargar, va a ser el que va a marcar todo un calendario de actuaciones en cuentas anuales, formulación, en libros oficiales y en todo lo que afecta a toda la contabilidad, ¿no? Bueno, situación actual, bueno, no hace falta que nos extendamos mucho, ya sabemos todo lo que está pasando, la bolsa ha caído el petróleo, el oro ha subido, siempre ha pasado lo mismo, el paro, pues bueno, la mayor caída de su historia, la deuda 95 y se habla ya de más del 100, esto cada vez se va actualizando, quizás el próximo ampliaremos el cuadrito este para que a ver si como en los TVOs cae por debajo, ¿no? Porque está jugando la cosa. El turismo no se mueve, nadie viaja, los cruceros están aparcados, los aviones no vuelan. Bueno, la caída del PIB se espera un 9,2 este año, ahora ya se habla incluso del 10, bueno, la mayor de toda la historia, esto es impensable, nadie lo pensaba, el déficit, el tasa del paro, bueno, ya lo sabemos. Todas estas cosas, simplemente he hecho un recordatorio de lo que aquí está pasando para que veamos que esto no es que sea importante, es que nunca ha pasado esto. Por lo tanto, debe ser importante. No, es extraordinario. Es extraordinario. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues claro, ante esta situación, pues ha habido que empezar pues, a tomar medidas y medidas y medidas. Y entonces esto empezó pues con una normativa de urgencia que ha sido muy extensa, no la voy a poner toda aquí, porque yo creo que nunca el BOE ha hecho tantos reales decretos uno detrás de otro, casi había uno cada día. Solamente voy a hacer mención a 2 o 3, 4 a lo máximo, que son los que nos afecta a lo que es la contabilidad y lo que nos afecta a lo que son algunos temas fiscales que también afectan a la contabilidad. Pero bueno, si nos pusiéramos a hablar del tema laboral, pues ya no acabaríamos en todo el día. El primer Real Decreto importante que nos afecta, ¿cuál ha sido? El Real Decreto 7/2020 del 12 de marzo. 12 de marzo. ¿Por qué es importante este? Bueno, es importante no porque aquí no se tocaban temas contables, pero sí que se hablaba de un tema que era la posibilidad de aplazamiento de 6 meses para pymes y autónomos. Esta posibilidad de aplazamiento, de entrada, la gente dijo, bueno, ojo, yo podré aplazar. Todos sabemos qué pasa con los aplazamientos, todos lo sabemos, no lo vamos a decir, todos lo sabemos. Bueno, los aplazamientos, casi la gran mayoría, no se pueden realizar. ¿Por qué? Pues porque tienen una serie de condiciones. Bueno, pues este Real Decreto lo que ha hecho, ha sido posibilitar que ciertos temas que eran inaplazables sean aplazables, como por ejemplo son las retenciones de IRPF, que eso ya era inaplazable, no se podía aplazar de ninguna de las maneras, o algún pago fraccionado. Pero bueno, este no es uno que nos afecte demasiado, sí que nos afectará cuando hablemos el día 20 de abril, que es lo que ha pasado. El primero que nos afecta porque marca calendarios, ¿cuál es? El Real Decreto, este no es el decreto ley, el Real Decreto del 462, que es el primero en el que se inicia el estado de alarma. Y nuestra profesión, asesores,
somos considerados personajes esenciales. Claro, tenemos de gestionar todos los ERTE, todos los aplazamientos y toda una serie de documentación que, evidentemente, si no lo hacemos nosotros, pues difícilmente otra persona. Este es el que más nos interesa, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Como podemos ver, del 4 al 17 han ido, y no están todos, una serie de Real Decretos y una de otro. Y aquí, en su punto quinto, es donde ha hablado, o sea, donde hablan de la flexibilización para el tema contable. Este es el nuestro. En el artículo 40.3 se suspende el acto de formulación de cuentas anuales y se prorroga durante 3 meses a partir de la finalización del estado de alarma. Que recuerdo que no ha acabado, y esto era marzo, y estamos ahora en mayo que acabará, si todo va bien, el 29, el 20 y pico de marzo. Después de esto hubo otro Real Decreto que también nos afecta a la contabilidad y que nos afecta a la contabilidad porque no se podía confeccionar y era a la presentación del pago del día 20 de abril de impuestos, ¿no? Resulta que el día 20 de abril se tenía que hacer las declaraciones de un periodo que va del 1 de enero al 31 de marzo, de los cuales la mitad del mes de marzo pues era inhábil, como que dice. Pero no solo eso, sino que además, bueno, no se podía entregar papeles, no se podía mover la gente, no se podía muchas cosas. Bueno, era evidentísimo que eso no se podía llevar a cabo. Bueno, al final, después de mucho rogar y de mucho pedir y después de mucho solicitar a las administraciones públicas, a la agencia tributaria, finalmente se consiguió el último día, creo que fue el día 14, exactamente el 14 de abril, se consiguió el que, bueno, se hizo un aplazamiento para tal. Por lo tanto, la contabilidad que había del periodo enero-marzo sufrió de golpe un stand-by, un parón. No para todo el mundo, pensábamos que sería para todos, pero claro, a ver, las grandes empresas no se lo lleva un gestor. Es normal que las grandes empresas los que facturen determinada cantidad, es normal que pues estos tengan que contribuir porque, algunos están en el SI, otros están en otro tipo de tal, y por lo tanto no era lógico. Y además también hay que tener en cuenta una cosa, que al final si no pagamos impuestos no sé dónde va a ser el dinero. Por lo tanto, se tenía que hacer. Lo que pasa es que este tiempo que nos han dado de más ha servido para que esta contabilidad que teníamos que acabar el día 31 de marzo, bueno, pues se acabe, bueno, mañana, hoy es el 19, mañana presentaremos, que se dio, pues un periodo más largo. Y por último, se tomaron también, y esto también nos va a afectar, el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril, en el cual las medidas fiscales también se hacen una serie de cambios importantes en el pago a cuenta del impuesto de sociedades y también en el tema de los módulos de estimación objetiva. Claro, esto a primera vista dice, bueno, estos son impuestos y esto no me afecta. Bueno, ojo, cuidado, si una empresa está tributando por el 40.2, o sea, de acuerdo con la normativa, con el último balance aprobado, tendrá que pagar una cantidad, evidentemente, de un tiempo que es boyante. Pero si nos lo ponemos por el 40.3, que son lo que es optativo, se tenía que haber optado a primero de año, pero dejan hacerlo ahora para que la gente tribute realmente por los resultados del ejercicio, no, eso está muy bien, pero hay que tener contabilidad hecha y la contabilidad no está hecha. Por lo tanto, este pago a cuenta ha sido una buena idea ponerlo así, pero bueno, vamos a ver qué base de contabilidad va a tomar. El tema de los módulos, bueno, eso está bien, es minoritario. Los módulos no llevan, la estimación objetiva no lleva contabilidad y claro, vendieran o no vendieran, pagaban una cantidad, bueno, ha pasado a estimación directa, ¿vale? Estimación directa quiere decir que tiene que ir por contabilidad, ¿vale? Sí, pues estamos en las mismas que contabilidad. Y más unas personas que estaban en estimación objetiva, que no estaban acostumbrados a hacer recopilación de una contabilidad, bueno, ya ahora se van a poner una estimación directa. Por lo tanto, con contabilidad.
complicado el tema, ¿eh? Bueno, y por último, pues la última normativa que nos afecta es que dicen que no va a ser así, parece ser, que el día 24 se va a acabar este estado de alarma, pero bueno, hoy me parece que estaban negociando 15 días más, mañana igual sale. Bueno, realmente cada vez ponemos una cifra, una fecha, pero bueno, esto se va a alargar. Vamos a pasar ya al cierre contable. Todo esto es lo que hemos tenido, lo que nos afecta, y era importante conocer cuál era esta serie de normativa para poder ir ligando lo que vamos a ir hablando ahora con esta norma. ¿Vale? Bueno, mes de marzo y abril, catastróficos. Y mayo, ni se sabe. Bueno, dicen que el peor entre guerras, posiblemente, no lo sabemos. La verdad es que es muy malo, ¿eh? También es verdad que cuando viene el periodo de guerras, bueno, pues veníamos de una situación ya caótica. En este momento la situación venía de una situación buena y de una manera u otra ha habido todavía ha habido una especie de manga, o sea, de aguante, por decirlo de alguna manera, pues para aguantar. ¿Vale? El problema que ha habido aquí, a mi entender y a entender de la gran mayoría de los que hemos comentado, es que es verdad, a ver, la situación para el gobierno ha sido complicada, es difícil, pero a ver, las medidas han sido confusas, ¿eh? Con largas explicaciones, pocas concreciones, con complicados trámites, que todavía hoy quedan muchos por resolver, ¿eh? Y algunos se han resuelto o se tienen que resolver con silencio positivo. Entiendo que esta situación puede ser causada, pues, ¿por qué? Pues porque esta avalancha de situación desconocida, pues bueno, allí a ver cómo la salvamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en la mayoría de los casos, al final se ha optado por una cosa, seamos realistas, ¿eh? Y esto afecta claramente también a todo el tema contable, sobre todo el cierre del año anterior. Y ha sido el que posponer el problema, retrasarlo, aplazarlo. Y bueno, y así nos encontramos con una situación que, bueno, pues que impuestos para octubre, hay el aplazamiento especial COVID, que para estas empresas de 600.000 euros que no facturen, bueno, pues van a tener que presentar, o sea, pueden aplazar en un solo pago, en octubre, el pago de los impuestos ahora de mayo. Los préstamos ICO, bueno, pues a 4 años, primero de cadencia, vale, bueno, damos a rica, son 1 año que no pagaremos, pero después nadie va a regalar nada, habrá que pagarlo. Los ERTEs temporales, bueno, en principio decían que hasta el final del estado de alarma, bueno, al final parece ser que esto va a llegar hasta el 30 de junio. El caso es que todo se va aplazando, se va posponiendo y bueno, pues para reactivarlo o para que a ver cómo se reactiva por sí solo. Para el acceso a todas estas ayudas también, y aquí ha sido un tema que hay que tenerlo en cuenta, para el acceso a estas ayudas, tanto el como financiero, nos han requerido infinidad de documentación. Las gestorías estos meses hemos trabajado como nunca. ¿Por qué? Pues porque había que rellenar un sinfín de documentos, un sinfín de previsiones, estados financieros de antes de la crisis que no estaban cerrados en la mayoría de los casos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Las grandes empresas, no digo que no, las auditadas, no digo que no, pero la gran mayoría de empresas tienen otro calendario de presentaciones reales, se dan por presupuesto algunas cosas que después no son, y la realidad es que, bueno, pues unos estados financieros previsionales y además, y lo más divertido, bueno, divertido, ¿vale? No sé, habría que llenar papeles, con proyecciones de futuro que aseguren la viabilidad de la empresa, cuando no sabemos ni cuándo va a acabar esta situación. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, el siguiente panorama. Primero, que el cierre de 2019, en el momento, el 14 de abril, cuando ha empezado esto, no estaba terminado, o si lo estaba, estaba de forma provisional. En condiciones normales, la formulación de cuentas se hace antes del tercer mes, o sea, antes del 31 de marzo. Por lo tanto, la formulación quiere decir la confección por parte de los administradores y la presentación, sí es obligatorio, a los auditores para que hagan su estudio y demás,
y demás. Bueno, en la mayoría de los casos, las pequeñas empresas, bueno, saben que se formula porque en la Junta General, en el certificado pone que el día 31 de marzo se formularon las cuentas. Por lo tanto, en la gran mayoría de empresas pequeñas no tenían el cierre terminado. Y además, encima, la contabilidad del primer trimestre no está confeccionada en su totalidad porque falta el mes de marzo, en el mejor de los casos. ¿Vale? Entonces, claro, ante todo esto, ¿qué pasa? Que ha habido que entregar toda una serie de documentación y podemos encontrarnos que tengamos una doble realidad, una económica y una financiera, que pueden ser divergentes, yo no digo que lo sean, ¿eh? Bueno, a ver, se han presentado unos documentos para pedir una serie de cosas que en algunos casos, bueno, pues si eran malos, pues iba bien, y otros si iban malos no iba bien, por lo tanto ha habido que jugar allí un poco. Además, tampoco estaba hecho el cierre. Bueno, ha habido que improvisar, o sea, ha habido que suponer más de una cosa que, bueno, que el día de mañana pues va a ser una realidad. Si la recuperación, esto es en mi opinión, si la recuperación es positiva, a corto o medio plazo, todo va a quedar en una anécdota. ¿Te acuerdas? Fíjate cómo lo pasamos. Pero si la recuperación no se lleva a cabo a tiempo, podemos encontrar con realidades difíciles de asumir y que requerirán otro tipo de soluciones. Póngase, porque claro, esto de crear todos estos créditos, todas estas ayudas que hacen falta además, y demás, bueno, no deja de ser más que, bueno, un endeudamiento. Alguien algún día lo tendrá que pagar, y si esto se paga, pues muy bien, y si no se puede pagar, pues alguien tendrá que subirlo, porque el mundo es así. Recomendaciones: analizar bien de forma especial este cierre y a ver si se entiende lo que quiero decir, y ajustarlo a la realidad del momento, efectuando los ajustes necesarios para ofrecer una contabilidad que pueda responder ante situaciones extraordinarias. Y antes de asumir ciertos compromisos debemos de valorar la capacidad de evolución y no confiar en que esto ya saldrá, no te preocupes, mal de muchos, estoy seguro de todos, ¿no? Pues no. Octubre está a la vuelta de la esquina y demás. Vuelvo a insistir en lo de arriba, porque a lo mejor no se ha entendido. A ver, los balances, bueno, pues la contabilidad en nuestro país todavía no tiene digamos, el rigor que tiene en otros países y bueno, pues la contabilidad es la contabilidad, ¿eh? Esta contabilidad, pues bueno, por inercia se va llevando todo lo mejor posible, pero quizás no se le ofrece toda la importancia que tiene, porque es la foto, es la realidad de la empresa. Por lo tanto, quiero decir que analicémosla bien porque, como veremos después, en la aplicación de principios de empresa en funcionamiento y de hechos posteriores, posiblemente tenemos que empezar a plantearnos que algunas situaciones, bueno, pues puedan estar previstas o como mínimo comentadas. En condiciones normales, y así eran las del 30 del 12, hubiéramos cerrado el ejercicio según unas pautas establecidas en la legislación, con un calendario súper conocido. Yo a veces me atrevo a decir un cierre aburrido, ¿no? Bueno, corta pega, ves haciendo y ya está. Tampoco pasa nada, pues bueno, pues ya está. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que este año no es así, ¿eh? Entonces, todos sabemos que tenemos tres fechas claves. Una, 30 de abril, era libros oficiales, aún me acuerdo las colas que habían en el registro, ahí en la Campana o en la calle Tuset, ya hablo de hace muchos años. Ese día todos íbamos con los libros, bueno, pues este año ya no es así. Ahora ya se hace telemático, ya no es así. Otra fecha clave era el depósito de cuentas. Todo el mundo se cree que la elaboración de cuentas, bueno, todos algunos, que la elaboración de cuentas es el depósito. No, la formulación incluye las cuentas y el depósito es la publicidad de esas cuentas. Y por el medio estaba otro, por ahí, que no tiene nada que ver con la contabilidad, pero como resulta que usa de la contabilidad para todo esto, que es el impuesto de sociedades, bueno, pues este condiciona a los anteriores, seamos realistas. ¿Condiciona el qué? Bueno, pues condiciona el que una contabilidad esté hecha de una manera o esté hecha de otra. Al final, el impuesto de sociedades tenemos 30 de abril, 25 de julio y el 30 de julio el depósito. Y por el medio, una hipotética Junta General, que en el mejor de los casos, pues se celebra, se aprueba todo y todo felicidad y no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, a continuación vamos a analizar la normativa básica que afecta a la elaboración, una resolución interesante del ICAC
y, según mi opinión, los puntos críticos que deberíamos de tener en cuenta y que todo empresario debería de mirar cuando el contable o el director financiero, quien sea, le da los estados financieros, debería de tener este decálogo, que son 12, pero bueno, el decálogo, para decir, a ver, cómo me afecta todo esto. ¿Vale? En el Real Decreto 8 lo que se hace es ampliar los plazos de formulación. Y ahí lo dice claramente. Ya entramos directamente en el Real Decreto que dice que las cuentas anuales, el plazo queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 3 meses a contar desde esa fecha. Por lo tanto, ese 31 de marzo ya no lo es. No sé cuál será. Suponiendo que sea ahora el 24 de mayo, pues 3 meses más para la formulación. La Junta Ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio, reunirá necesariamente 3 meses siguientes a contar desde que acabe el plazo. En realidad lo que han hecho es los mismos plazos que ya teníamos anteriormente, los se han corrido hasta a partir del momento en que acabe el estado de alarma. Bueno, por lo tanto, el nuevo calendario es formulación de cuentas 3 meses desde que finalice el estado de alarma. Plazo para emitir el informe de auditoría, 1 mes. Junta General Ordinaria para aprobación de cuentas, 3 meses. ¿Vale? Solo falta saber una cosa, cuándo acaba el estado de alarma. Yo pensaba que iba a acabar antes, pero de momento ahí está. El registro mercantil ha emitido una nota que normalmente el registro mercantil, a ver, es una entidad que tradicionalmente le cuesta un poco emitir pues rápidamente a raíz del Real Decreto. Esto es literal lo que pone la nota, se puede consultar dentro de la página del registro, que, bueno, evidentemente, como no puede ser de otra manera, lo corrobora todo este tema. Y además hace un apartado que no está en el Real Decreto 8, que habla de los libros, que dice que aun cuando nada se ha recogido sobre la legalización de libros, en ese Real Decreto, ¿vale?, ni en ningún sitio, bueno, se considera que también queda suspendido el plazo para la legalización. Y es que es lógico, porque es que si no hemos formulado cuentas, ¿qué vamos a legalizar? No tiene sentido. Por lo tanto, es normal que, aunque no lo diga, los libros, la legalización, que de hecho es digamos, la oficialización y la puesta en valor de la contabilidad porque está registrada, ¿vale?, entonces pasa a un mes siguiente de la formulación. Por lo tanto, también pasa un poco más para adelante. Y el ICAC, en una consulta sobre un tema de auditoría, ¿vale?, entonces también corrobora en este mismo sentido todo. Aquí hay una serie de notas, de fechas que ahora han quedado muy fuera de lugar. Es cierto, bueno, esto cuando se emitió, que era al principio, es que hoy en día estamos viviendo a una velocidad, esto ha quedado, pero digamos que el espíritu queda clarísimo cómo queda. Y ahora yo digo, y estos son ya cosas mías, es curioso ver con qué facilidad y rapidez se han dilatado en el tiempo las obligaciones contables, ya que el RED se formuló el 14, uno de los primeros. Y en mi opinión, de verdad, sin tener en cuenta las consecuencias que pueda cambiar. Lo primero que se viene al pensamiento es que, claro, formulando cuentas no se tributa. Y por lo tanto, bueno, puedo esperar. Bueno, 3 meses más y ya está. Por contra, otros temas fiscales muy evidentes han costado, bueno, sudor, sangre y lágrimas para conseguir esto. Con el nuevo calendario se da una circunstancia muy curiosa, que yo creo que sí tendrá que cambiar. Pero hoy por hoy, y tal como van las cosas, veremos cómo se cambia. Y es que es la siguiente. Resulta que tendremos que pagar el impuesto de sociedades el 25 de julio sin haber formulado cuentas, y mucho menos aprobadas, ¿vale? Recordemos que el año 2019 ha sido bueno, y si ha sido bueno quiere decir que saldrá a pagar. Por lo tanto, bueno, aquí en la firma, declaración de los responsables, en el modelo 200 dice que los abajo firmantes certifican que los datos coinciden con los libros oficiales. Por lo tanto, este modelo 200 para este año, no sé cuándo será,
espero o supongo que será en el mismo plazo, pero tendrá que tener algún cambio. Por otra parte, también en el modelo 200 también se habla de la aplicación de resultados. Si no ha habido junta, no sé qué vamos a aplicar, no podremos. Por lo tanto, va a haber una recomposición importante dentro del modelo 200. Y en el modelo 202, bueno, si resulta que tributamos por el artículo 40.2, se deberá de hacer el último ganancia aprobado y liquidado, claro. Y puede pasar como los presupuestos del Estado, que como no se aprueban, quedarán aprobados los anteriores. Así que a lo mejor tenemos que tributar de pago a cuenta con base del 2018, salvo que podamos acogernos al Real Decreto 15, que nos permite hacer este cambio, ¿no? Bueno, y a nivel mercantil, pues también tenemos que tener en cuenta que, claro, que con el retraso de formulación, el retraso de libros, el retraso de todo, que veremos en qué fechas nos van a quedar ahora en el calendario, bueno, habrán empresas que a lo mejor van a entrar en insolvencia, en concurso. ¿Qué base contable va a tener para poder presentar todo esto? Porque, bueno, tendrá una contabilidad, sí, ajustada a comercio, sí, pero bueno, una contabilidad legalizada no la tendrá porque todavía no ha cerrado ni el 2019. Por lo tanto, bueno, yo no soy especialista en concursal, pero aquí habría que ver un poco cómo se resuelve todo esto, cómo va a acabar de resolverse. Bueno, lo bueno que tiene todo esto es que tendremos tiempo para hacer las cosas. Hacer las cosas con cuidado y bien hechas. Bien hechas, es decir, con conocimiento de causa, estudiadas y, bueno, pues consensuadas muchas veces internamente incluso con la empresa. Entrando ya en materia contable. Ahora ya hablamos ya directamente de contabilidad pública. Dice el marco conceptual de contabilidad, entre otras cosas, yo he cogido solamente tres apartados que para mí son básicos. Primero, las cuentas anuales. Yo cuando doy clase siempre digo lo mismo, la imagen fiel. La imagen fiel, ¿cuál es? Bueno, aquí dice digamos, la definición oficial, las cuentas anuales, será con claridad, será comprensible, útil para tomar decisiones tal, debe demostrar la imagen fiel. Para mí, la mejor imagen, y esto a todos mis clientes se lo digo, es la que consigue que el propio empresario reconozca e identifique su propio empresa. A mí no me vale que el empresario diga, uy, es que yo de esto no entiendo. Bueno, es que es su empresa. ¿De qué entiende de máquinas? Bueno, pues las máquinas es una cosa y la contabilidad es precisamente lo que le va a permitir, pues, situaciones extraordinarias, acceso a banco, acceso al rating, acceso a muchas cosas. Por lo tanto, la imagen fiel es esto. Por lo tanto, para mí, la imagen fiel es en este ejercicio 2019, hemos de resaltar lo bueno que tiene la empresa, resaltar lo bueno de ellas, haciendo todo lo posible, llegar a una imagen fiel lo más acertada posible a la realidad y corregir en la medida de lo posible lo malo, porque esto malo, en situaciones complicadas será lo más relevante y posiblemente lo que pueda condicionar actuaciones de futuro. Y ahora, por dar una pincelada al aire, cuentas con socios y administradores, situaciones transitorias de préstamos entre socios, por ejemplo, fondos propios pues desequilibrados, etc. Por lo tanto, ahora es momento de decir, venga, esta es la empresa, va a tener continuidad, vamos a ver cómo le damos no solo el aspecto, no solo la realidad de la imagen fiel, sino que además le damos un aspecto como Dios manda. Empresa en funcionamiento. Se considera, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible. Este principio no lo mirábamos nunca. ¿Cómo no va a continuar una empresa? Por favor. Salvo que no esté en concurso de acreedores, liquidación o disolución, no hay ninguna duda, claro que va a continuar. Pero claro, ahora actualmente las empresas están paralizadas. Los trabajadores en ERTE. El mercado en recesión. El Banco de España ayer diciendo que la recesión va a durar mucho tiempo. Bueno, esto hace pensar que la empresa en funcionamiento no sé si va a ser tan normal. Yo, para mí, en este apartado de cuentas anuales debería hacer mención especial, inequívoca, de la voluntad de continuidad a pesar de la situación
y la aplicación de las medidas tanto internas como externas necesarias para superar la crisis. Los administradores en su formulación han hecho lo posible porque esto funcione. Bueno, si al final no funciona, no funciona. Pero no puede quedar en duda de que la administración no ha hecho lo que tenía que hacer para tal. Y sobre todo que era consciente de que, como sabemos, esta situación puede llevar a una serie de situaciones que veremos después en el apartado de hechos posteriores, que allí sí que haremos alguna mención más concreta, porque esto está conexionado con los hechos posteriores. Dentro de las normas de registro y valoración, en la norma 23, hechos posteriores al cierre, bueno, pues habla pues, de una serie de cosas. Normalmente no hay mucha importancia. Los hechos posteriores que se pongan cuando ya existían al cierre, pues harán un ajuste, bueno, normal. Y los que no existían, no se pone un ajuste. Ahora bien, cuando los hechos sean de tal importancia, y estos lo son, que si no se facilitara la información al respecto podría distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las personas, se deberá incluir en la memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la posibilidad de adaptación. O sea que, a ver, nos vamos a encontrar ahora que no hemos formulado cuentas, pero ya tenemos toda, aquí podemos escribir la tira de cosas. Perdón, ya hemos escrito para otros temas muchas cosas. Por lo tanto, en mi opinión, yo lo que creo es que este apartado, que tiene una conexión muy directa con la empresa en funcionamiento, lo que deberíamos hacer es, en hechos posteriores, explicar no solo que vamos a continuar, sino que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer, porque así se lo hemos dicho a qué, a todo lo que nos han pedido para confeccionar estados, para los préstamos ICO, para los ERTES y demás. En definitiva, no he sido más que, bueno, pues tomar medidas para salvar la empresa. Por lo tanto, estos hechos posteriores que normalmente no dicen nada, yo creo que aquí deberían de decir todas estas cosas. Porque si en el caso, Dios no lo quiera, que dicen, el día de mañana nosotros tenemos que actuar de determinada manera, como mínimo en las cuentas anuales, habremos expuesto que éramos conocedores, hemos hecho todo lo posible y así se ha constatado con todas las acciones que hemos ido haciendo. ¿Para qué? Bueno, pues porque la responsabilidad es la responsabilidad también, al final. Y a veces pues hay que tomar pues, ciertas medidas que no nos gustan. Bueno, en cuanto a la sistemática de cierre, bueno, aquí tengo 12 puntos, algunos son muy tontos, pero hay algunos que tienen mucha miga. Esta sistemática, bueno, yo la uso, como yo la uso para hacer el digamos, el checking, el checklist, para hacer digamos, el cierre en las empresas. No estamos hablando de contabilidad pura tampoco, pero estamos hablando de temas que están en el balance, están en la cuenta de pérdidas y ganancias y son temas a tener en cuenta. Bueno, estos puntos del 1 al 12, aquí hay un diagrama que, bueno, pues lo hice en su día, me quedó al menos pues bonito de colores, pero lo que intenta que es relacionar cada una de las cuentas dentro de los estados financieros. ¿Qué relación tienen los aprovisionamientos con existencias? El inmovilizado con las amortizaciones. Bueno, todo esto para ver si falta algo, para ver si se produce un alta por aquí, por donde viene por el otro lado. Si tenemos una variación de existencia de productos en curso, tendremos una existencia de productos en curso pues más elevada. Si tenemos, bueno, esto es un poco para ayudar. Al final, los puntos 4, 7, 11, 9, 3, tal, responden a los puntos otros que aparecen por aquí. Y que ahora vamos a desarrollar uno. A ver, lo primero que yo miro cuando hay un balance es, ¿tiene pérdidas o tiene beneficio? Básico. Porque ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, primero, si el resultado es beneficio, lo primero que hago es preguntar al empresario, oiga, ¿esto se le ajusta a la realidad de su gestión? Y me lo quedo mirando, claro. Bueno, evidentemente, a ver, una empresa que da pérdidas y el hombre persona que dice que está ganando dinero,
pues uno de los dos está mintiendo, la contabilidad o la persona. O bien ninguno de los dos. Lo que pasa es que faltan por hacer el qué. Posibles ajustes importantes. Por ejemplo, ajustes de correlación de ingresos y gastos por trabajos en cursos, prestación de servicios. La correlación de ingresos y gastos, esto que tanto explico en mis clases, es importante que la cifra de negocios, que es la base de toda la contabilidad, en la cuenta de pérdidas y ganancias, tenga el consumo, tenga la correlación de esos ingresos y gastos. Por lo tanto, bueno, pues muchas veces esto no lo tenemos en cuenta, prestaciones de servicios, el grado de avance de la obra, todo esto hay que mirarlo, porque bueno, un exceso de beneficios que no se ajuste a la realidad puede ser que falten gastos, que falten cosas, que falten compras, que falten, bueno, pues una serie de correlaciones. Bueno, si tiene mucho beneficio o tiene beneficio, hay que tener en cuenta que esto va a tener una incidencia fiscal clara, una incidencia en el modelo 200 y los posibles después pagos a cuenta, ¿no? Si el resultado es pérdidas, está claro, lo primero que hay que mirar son los fondos propios. ¿Qué ha pasado con los fondos propios? No, han quedado positivos, no pasa nada. Bueno, han quedado negativos, ahora lo veremos en otro apartado. Ojo, porque entonces es peligroso. Y sobre todo también, si es pérdida, lo primero que tenemos que mirar que es que ha generado o debe de generar o que debería de haber generado, lo veremos también más adelante, los activos por el impuesto, por impuesto diferido. Evidentemente, podemos contabilizar la recuperación, o sea, el crédito fiscal, y bueno, pues entonces esto, de una manera u otra, no es optativo. Es optativo, pero en la mayoría de los casos, como yo expongo, y ya os digo el porqué, pues esto debería de contabilizarse siempre. Y además, si tiene pérdida, cuidado, que puede tener una incidencia a nivel financiero importante, porque claro, si te da ese crédito, bueno, ya sabemos lo que pasa con los balances, ¿no? Los balances y los balances, ¿eh? Atención a los estados financieros que se han entregado para la obtención de préstamos chicos y otras solicitudes. Bueno, ya nos entendemos, aquí estamos haciendo cuenta anual, cierre contable, y allá estábamos entregando una documentación que no habíamos cerrado. Bueno, antes de cerrar definitivamente, vamos a cuadrar toda esta situación. El impuesto de sociedades. Sobre esto hay mucho que hablar. Si es, bueno, mucho que hablar porque hay divergencias. Yo para mí, por ir rápido, en mi opinión, siempre deberemos de contabilizarlo. Tanto si es positivo como si es negativo. Tanto si es el impuesto corriente como si es el impuesto diferido. Siempre debemos de contabilizarlo. Salvo que la empresa encuentre fase de liquidación. Entonces, claro, no voy a contabilizar un crédito fiscal que no voy a recuperar. Dependerá de la previsión de futuro que se reconozcan estos créditos. Bueno, sí, yo veo que yo voy a tener futuro y siempre he de pensar, porque así lo estamos diciendo, empresa en funcionamiento, si consideramos que es así, pues podemos tenemos que contabilizar este impuesto. Yo realmente me asombro muchas empresas que pasan por el despacho, en el que muchas de ellas no han contabilizado el impuesto simplemente porque, no, es que me lo calculan el 25 de julio, ¿no? Para hacer el pago. Bueno, oiga, las cuentas anuales, unas cuentas anuales completas son con una imagen fiel, es con el impuesto que toca pagar o que toca recuperar, o el crédito que tenemos, la deuda que tenemos futura por unos impuestos diferidos, ¿no? Positivos, negativos. Situación de los fondos propios. Importante, y más ahora en este momento, ¿eh? En este momento podemos encontrarnos que la situación a 31/12 era normal, pero que ahora, yo empresas en el despacho de que iban extraordinariamente bien y ahora están en pérdidas. Tienen unas reservas. Bueno. La ley de sociedades de capital, en el artículo 363, dice causas de disolución por pérdidas que deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, pues parece ser que cuando vienen a constituir una sociedad, bueno, ¿de cuánto va a pedir? 3.000 euros. Ah, 3.000 euros. Oiga, ¿y cuánto va a invertir? 60.000. Ah, vale. ¿Quién va a poner los otros 57.000? No, bueno, ya, sí, pero bueno,
Claro, ¿qué ocurre? Que normalmente las empresas tienen un capital social bajo, no han acumulado las empresas recientes unas reservas, y entonces ¿qué ocurre? Que, bueno, que los fondos propios, que es la suma de capital de las reservas, a la que tienen un constipado, como es este caso de ahora, pues ya tienen la situación negativa. Entonces tienen que actuar. Por lo tanto, esto es un tema muy importante a tener en cuenta, porque el hecho de que estén los fondos propios negativos obliga a convocar, los administradores a convocar una junta general en el plazo de 2 meses para que adopte un acuerdo de solución, o bien pues reponerlo. Y además en el 367 dice que responderán solidariamente de las obligaciones sociales. Por lo tanto, bueno, si responden solidariamente, quiere decir que, y esto he vivido algún caso personalmente, de que si un tercero reclama judicialmente una deuda y estamos con fondos propios negativos, es causa objetiva, lo cual quiere decir que no admite, por el contrario, derivación inmediata del recurso al administrador y paga al administrador. Por lo tanto, esta situación, que a lo mejor no en el cierre nos la vamos a encontrar o va a rozar el lindero, hemos de vigilar cuál es la composición de los fondos propios para dotarlo de una situación pues, más o menos solvente, para que ahora que nos podemos encontrar con pérdidas importantes, no nos encontremos en una situación de fondos propios negativos. Dices, ¿y cómo los doto? Bueno, pues hay muchas maneras, Lo podemos dotar o bien mediante ampliación de capital, que sabemos que no, la gente no quiere hacerlo, o bueno, a ver, es que mira, Fray Luca cuando inventó la contabilidad, lo que entra sale, lo que sale entra, y es una balanza. Y si yo voy a invertir 60.000 euros y tengo pocos préstamos y capital 3.000, alguien ha puesto el dinero. Bueno, puede ser el momento de capitalizar préstamos de socios o de recomposición a aportaciones para precisamente préstamos participativos. Por lo tanto, esta situación ahora puede ser la que cerremos, bueno, pero la que vayamos a tener puede ser más complicada. Vale la pena que ahora empezar a tomar medidas y actuar sobre ello. Capital social, evidentemente, esto ya simplemente es a nivel de información así corta. Debe de cuadrar con el registro mercantil. El registro mercantil tiene mucha manía que el capital social por número de acciones cuadre exactamente con el que está escriturado, el que está registrado, y por eso inventaron en su día pues, la cuenta 119 para los ajustes. Esto como si esto existe diferencia, no te inscribe las cuentas, bueno, pues esto es fácil. Hay que hacer la dotación de este ajuste para llevar el capital a que cuadre exactamente con las acciones. En el tema de reservas, quiero hacer mención de 2 reservas importantes. Son 2 incentivos fiscales que nos afectan contablemente y mucho, que son la reserva de nivelación y la reserva de capitalización. La reserva de nivelación y capitalización son 2 reservas que se pueden, a grandes rasgos, ofrecen una ventaja fiscal en función, pues bueno, una de un 10% que podremos recuperar, siempre hay que devolverla, es pan de hoy para hambre de mañana, pero bueno, si hoy hay pan, pues a lo mejor con esto el pan es más llevadero. Y la de capitalización, pues que tiene. Pero lo que sí que es verdad es que tanto una como otra obliga a efectuar unas reservas que tienen que figurar, tienen que lucir como reservas especiales, separadas e identificadas. Esto es una condición sine qua non para que esta deducción pueda aplicarse dentro del impuesto de sociedades. Por lo tanto, ojo, si nos hemos acogido a estos incentivos, a la hora de hacer el cierre, según una u otra, uno me va a crear una diferencia temporaria, la de nivelación y la de capitalización, bueno, pues será una... Pero en ambos casos tendré que dotar esta reserva. Y esto hay que tenerlo, porque si algún día tenemos alguna inspección y no la tenemos, nos harán devolver ese 10%. Es condición sine qua non. Remanente, bueno, remanente que esté a cero siempre, porque claro, si hemos aprobado cuentas, el remanente se traduce en reservas o en dividendos o en lo que sea. Me encuentro muy a menudo también de que remanente sigue el remanente. Solo puede quedar remanente si no se aprueban cuentas. Están esperando que se aprueben, ¿vale? Aportaciones de socios o propietarios. Esta es una consecuencia también de
pérdidas de aportaciones de socios de fondos propios negativos. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta situación? Bueno, con toda esta situación, bueno, lo que hay que hacer es equilibrar los fondos, evidentemente, y si hemos tenido pérdidas y hemos aportado dinero, hemos de aportarlo a la cuenta 118. Ahora bien, esto ya más o menos lo sabemos todos. Yo lo que quiero resaltar es que mucho cuidado, porque esta cuenta 118 la usamos de una forma un tanto alegre, como si fuera una cuenta corriente. Mira, este año ¿cómo están los fondos? Negativos, pues venga, los pongo. ¿Y este año cómo están? No, no están tan negativos. Bueno, pues sí, no puedes quitar. Esto es de ida, pero no de vuelta. ¿Vale? Entonces, son préstamos, son aportaciones que se hacen en particular para compensación de pérdidas. Tal como por aquí. Y no podemos... Y además hay otra cosa importante. Estas aportaciones no son préstamos. Como no van a volver, no devengan intereses, no pueden estar remuneradas. Como no están remuneradas, bueno, pues es también condición para que sea esta 118 una aportación. ¿Qué es lo lógico que pase con esta cuenta? Pueden pasar dos cosas. Una, que compensemos pérdidas, o dos, que las capitalicemos. Y entonces lo llevamos a capital. Vamos a suponer que hemos hecho una aportación un año complicado, puede ser este, y el año siguiente es un mejor año, y entonces ¿qué ocurre? Bueno, ya no nos hace falta tenerlo aquí. Capitalicémoslo porque no podemos viajar para abajo. Otra cosa muy diferente son los préstamos participativos, que a veces se habla de esto, en la próxima hoja, ¿vale? Los préstamos participativos. Un préstamo participativo no va a la 118, es un préstamo. ¿Por qué? Porque un préstamo participativo puede o no devengar intereses, pero digamos que es una opción. Normalmente en la 118 no hay opción de retribución, un préstamo participativo sí que lo puede ser. Es como un préstamo simplemente y demás. Y así lo dice en una resolución, bueno, en una normativa que lo pongo aquí abajo, la ley 16/2007, tal. Por lo tanto, cuenta de 118, sí. ¿Para qué? Para compensar pérdidas, para equilibrar el patrimonio, para equilibrar el patrimonio neto, los fondos propios. ¿Vuelve para atrás? No vuelve para atrás. Por lo tanto, cuando lo usemos, usarlo pues por esto. La importe neto de la cifra de negocios. Bueno, la cifra de negocios, todo el mundo sabemos lo que es. Entonces, las ventas, menos tal, menos cual. Pero esto tiene que cuadrar con el 390, porque esto es un triángulo. Hay un triángulo muy claro que es contabilidad, cifra de negocios, modelo 390, que en la última página se hace mención de la cifra de negocios, el importe total de las ventas, con la declaración del impuesto de sociedades, página 7, sobre... Esto es un triángulo que debe de cuadrar. Bueno, sabemos que el IVA es el IVA. Y sabemos que el IVA también se contabiliza a veces. ¿Cómo se contabiliza? Se contabiliza, me refiero, no a que falte IVA, no haya IVA, no de esto, no digo a esto. Simplemente porque la cifra de negocios a efectos del IVA contempla el total volumen de operaciones. Las exentas, las no exentas, todas. ¿Vale? Que si son todas, evidentemente deben ser todas las que están en la cifra de negocios. Y esto a veces no cuadra, ¿no? Bueno, hay gente que lo hace de una manera, gente que lo hace de otra. Pues esto tiene que cuadrar. Y con el modelo 200, pues evidentemente, este es más fácil de cuadrar porque viene de contabilidad, se vuelca allí y ya está. Bueno, y aquí llegamos digamos, al punto estrella, ¿no? Punto estrella, que es precisamente el consumo, el margen bruto, el corte de operaciones. Yo también soy auditor de cuentas, no ejerzo, y bueno, el corte de operaciones es algo que lo llevamos aquí, ¿no? Lo llevan aquí. La correlación al final de ingresos y gastos, toda esta correlación exacta que diga que el consumo... Mira, ya sabemos lo que pasa con todos estos temas, ya sabemos lo que pasa. La única cuenta que no se lleva en contabilidad es extracontable. ¿Y cuál es? El control de existencias. Y al final, en un solo apunte, a final de periodo, año, mes, trimestre, cuando sea, al final, coges y dices, tengo tanto. Vale, haces variación de existencia, lo pones y tal.
Y si te has equivocado, pues resulta que en lugar de un 51 es un 52. Ah, mira qué bien. Y si no, pues un 49. Bueno, ya sabemos lo que pasa con esto. Lo que sí que quiero hacer mención, cada vez me lo encuentro más, es que justifíqueme la correlación de ingresos y gastos por parte de la agencia tributaria. Con lo cual, este apartado es un apartado a tener muy en cuenta, muy controlado, y hemos de evitar los dientes de sierra para tener una homogeneidad, porque ni un año somos los mejores ni el año siguiente somos los peores. Simplemente es que el corte no se ha hecho como Dios manda y por lo tanto necesitamos que esto especialmente... Yo a las empresas cuando les entrego balances, bueno, los que dominan la empresa, o los que, a ver, un empresario, aparte de ser una persona que pone mucha ilusión y dinero, pues bueno, pues también sabe que, mira, cuáles son sus defectos. No, a lo mejor no los dice, pero los sabe. Y cuando le digo, mire, usted ha tenido un margen del 51,11, bueno, solo con ver la cara que pone ya sé si es verdad o no es verdad. Bueno, porque dice, no puede ser. Pero yo tengo empresarios que son muy honrados y me dicen, no, esto no está bien. Porque yo este mes he hecho unos descuentos especiales y aquí pasa algo. Y claro, los últimos días del año, sobre todo si hacemos importaciones, que vienen importaciones, pues bueno, ese corte, esa mercancía en tránsito, bueno, hay que vigilar todo este tema, ¿eh? Hay que vigilarlo y demás. Porque a veces resulta que sin querer nos ponemos a hacer historias cuando tenemos otros puntos importantes donde, bueno, pues esto no hace falta, ¿eh? Periodificación de pagas, te pagas y de otras cosas. En general, bueno, pues oye, todo lo que son el ajuste temporal, este ajuste temporal en las pagas, pero también en todos los gastos, servicios al personal, otros gastos, etcétera, las ferias, todo lo que es la periodificación. No cuesta nada hacer un pequeño estudio y a lo mejor pondremos alguna sorpresa. Y en el punto 9, este tendría que haber sido el segundo o tercero, bueno, nos encontramos con las cuentas de siempre. ¿Quién no conoce la 551, la 552? ¿Quién no conoce la 163? ¿Quién no conoce bueno, pues estas cuentas? El que no las tiene es porque tiene mucho dinero. Y el que las tiene es porque, bueno, si ha hecho falta, las ha aportado y están por ahí dando vueltas. Y si no tiene demasiado dinero, ¿qué ha pasado? Que están, pero en el otro lado es el administrador, los socios que lo deben. A ver, todo esto está muy claro. Todo esto son préstamos. Y además son operaciones vinculadas. A ver, si nosotros tenemos historias de estas, sobre todo del lado de la izquierda, o sea, sobre todo en el activo, bueno, difícilmente vamos a poder plantear un concurso cuando resulta que el administrador o el socio o no sé quién debe un montón de dinero a la empresa porque ha sido una forma de llevarse un capital sin reparto de dividendos. Y hablamos claramente porque estas cosas pasan. Y evidentemente, si está al otro lado, a la derecha, te digo yo, en el pasivo, pues que sepa que va a ser el último que va a cobrar. Y a lo mejor ni cobra. Pero bueno, pero al final, aquí hay un tercero, que no lo vemos aquí al lado, yo lo tengo aquí, yo lo estoy viendo, que se llama agencia tributaria. Y claro, si tú vas a pedir un préstamo a una tercera persona, evidentemente, esta tercera persona lo que va a hacer es cobrar un interés. ¿Un interés cuál? Operación vinculada de mercado. Todo esto es fácil de arreglar. Todo esto no es complicado. Todo esto es quererlo hacer, evidentemente. Porque hay cosas que son más, digamos, formalistas, de formalizar un préstamo, de liquidar un acto jurídico documentado, modelo 600, que por cierto además están exentos, de según cómo, si son de los de la derecha me refiero del pasivo, habrá una retención, y si son los de la izquierda no habrá ni retención, por lo tanto, porque el sujeto pasivo, el obligado retenedor, es el propio empresario o administrador, y este no es obligado retenedor, por lo tanto, es cuestión simplemente de poner filo a la agulla que sí, y estas situaciones acabarlas de poner. Y si estas situaciones no pueden devolverse a corto plazo, pongámoslos a largo plazo. ¿Por qué? Porque así pues, están creando una imagen fiel
y demás. Oye, puede ser que una empresa, el socio, pues preste dinero, bueno, pues muy bien, pues cobrará un interés y ya está, y no pasa nada. ¿Cuándo lo va a cobrar? Pues cuando pueda, pues me lo pones a largo plazo, con lo cual no es una deuda corta, con lo cual da unos ratios que son irreales y además encima, pues estas cosas dan un poco de miedo, ¿no? Por lo tanto, todo este barullo de cuentas, que hay muchas, lo que deberíamos de hacer es hacer ya, por fin, concienciar a los empresarios, sí lo tienen, y bueno, pues ponerle un poco en orden todo este tema. De clasificación largo-corto, bueno, a veces, mira, caen las cuentas como caen y al final, pues bueno, no, simplemente todo esto ¿para qué? Pues para que cuando vayamos a entregar el balance al banco, pues bueno, pues tenemos unos ratios de solvencia, liquidez y endeudamiento que sean pues, los adecuados, unos más normales, porque a ver, si tengo un préstamo y tengo a todo a corto, pues bueno, por lo largo corto, etc. Esto muchas veces las entidades financieras te ofrecen estas posibilidades de decir, no, usted le necesita poner a largo para no tener esa presión del corto. Bueno, pues reclasificarlo de la manera en que puede ser. Por último, cuadrar las cuentas del Estado, evidentemente, no me dejéis una 472, 477 con saldo y que no se otro cuadro, porque al final, todas estas cuentas van a cuadrar con la Hacienda Pública. Por lo tanto, se saben. Y bueno, y ya últimamente las cuentas mal ubicadas, que esto a veces también no nos damos cuenta, una caja con un saldo negativo o imposible, que no entren nunca a robar, porque si no, pues se van a llevar 10, 12.000 euros que no existen nunca en esas cuentas. Bueno, el banco negativo es un crédito, no es un activo, en fin, un poco de mágica. Conclusión. Todo ello hemos de conseguir una contabilidad ajustada, porque contra más ajustada esté, mejor podremos analizar la situación. Pero además, mejor podremos analizar lo que tengamos que hacer. Lo que después hagamos con ella es cosa de cada uno, ¿eh? Pero si tenemos unos números fiables, seguros, dominables y contrastables y demostrables, bueno, a mí ya no me da miedo nada. Lo que hagamos será dentro de la legalidad lo que podamos hacer, ¿no? Con todo ello, una vez se acaba todo esto, ya hemos dicho, hemos formulado las cuentas. Calendario. Este es el calendario que existe ahora, que bueno, ya no vale, porque seguramente mañana aprobarán más estado de alarma, y ya está. Suponiendo que el levantamiento se hiciera el 24 de mayo, que es el último que tenemos, 24 de mayo, 23 a las 000, o sea, el 24, primer día hábil, que es domingo, ¿vale? El plazo para formular cuentas sería el 24 de agosto y un mes más tarde para legalización. Se aconseja programar bien las vacaciones, porque claro, como aquí siempre dejamos las cosas para el final, pues igual en agosto hay cola en el registro, ¿no? Bueno, no la habrá porque es todo telemático. Formulación de cuentas. Lo bueno es que nos han dado tiempo para actuar. Y con ello, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los procedimientos, vamos a valorar el impacto que va a producir y para aplicar el principio de prudencia y bueno, todo lo que hemos explicado, ¿no? Para formular unas cuentas anuales completas, recordemos que las cuentas anuales completas son, para las pymes, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria completa. Estos son las cuentas anuales. Y además tienes voluntario, o sea, voluntario sabemos que cuando es voluntario no se hace y punto, el estado clave de patrimonio neto y el estado de flujos efectivos, los que hagan son voluntarios, pero los que lo hacen en modelo normal, pues lo tienen que hacer. Por lo tanto, unas cuentas anuales completas y celebrar la junta con asistencia de todos los socios y administradores donde conste la situación de la empresa con su firma. Celebrar la junta general. Antes sabíamos que el 30 de junio era no sé qué santo es, pero es el Día Universal de las Juntas Generales. Toda España está reunida haciendo juntas. Vamos a celebrar la junta. Vale la pena que este año pues, se consensúen entre todos la situación. No sería descartable, esta charla acabará hoy, pero no acaba más que empezar, en mi opinión, porque se han de producir muchas cosas más, pero no sería nada desdeñable, nada descartable, que se añadiera algún modelo anexo en cuentas anuales
de ampliación de información sobre algunos de estos temas. No creo que fuera tal. Y recuerdo ahora, no sé si recuerdan o recordáis, que por allá septiembre, octubre del año pasado, exactamente el 4 de septiembre, hubo aquel tremendo revuelo sobre las cuentas anuales que tenían que presentar las personas físicas. Que al final ha acabado en el limbo todo esto, porque claro, si las normales no se presentan, por primera vez, ¿cómo se iban a presentar unas cuentas que, bueno, no se ve ni cómo eran todavía? Bueno, a ver, yo creo que todo esto cuando vaya otra vez a su sitio, bueno, pues todo esto se reconducirá. Hace poco acabamos de firmar en el despacho unas cuentas de Portugal, de una empresa en Portugal. Tienen nada que ver con la memoria que tenemos aquí. Nada que ver. Es todo estructurado de otra manera y tal. Por lo tanto, todo esto, al final, yo creo que de momento esto va a servir para hacer unos cambios estructurales de todo este tema. Bueno, esta era la normativa de las cuentas anuales, cuando hay que hacerlo. Este era el plazo normal, 3 meses, tal, pero al final ya está. Y no olvidemos, el registro mercantil no opina, no revisa, no controla la información que aportamos. Lo único que hace es controlar que, hasta ahora, controlar que tengan los documentos que se exigen y que tengan el formato adecuado, que tenga el capital social coincida con lo que cuesta el registro, que el CNAE figure correctamente. Ya veis lo importante que es esto, que el CNAE figure correctamente, que figure el plazo de pago a proveedores, el plazo que hay una ley que no la cumple, bueno, la cumple quien la cumple, ¿vale? Y ahí está. Y bueno, pero eso también tiene que figurar. La titularidad real de los socios, con más del 25%. Que estén firmadas las declaraciones de medio ambiente, muy importante también, y acciones propias que tienen un 0,001% de los ingresos. Pero hay que rellenar una hoja para decir que no la hay. ¿De acuerdo? Bueno. Plazo general de calendario, final. Bueno, pues el plazo que hay es 24 de mayo, como hemos dicho, 24 de agosto, 24 de septiembre libros, la Junta en noviembre, 24 de noviembre. Y bueno, plazo para depositar cuentas, pues mira, iremos con la zambomba, ¿no? El 24 de diciembre depositaremos las cuentas y ya podremos irnos de vacaciones todos a esquiar o lo que sea, o donde sea. El 24 de diciembre, tal cual. Bueno, ahora si son 15 días más, pues bueno, ya no sé qué tal. Yo creo, sinceramente, que todo esto lo modificarán, porque no tiene sentido, todo esto no tiene ningún sentido. Que unas cuentas del año 2019 no se acaben de depositar hasta diciembre, esto no tiene sentido. Yo creo que harán algún cambio excepcional en el cual, pues bueno, se acortarán ciertos cambios y aprovechando un cambio, no lo sé. Esto yo es una cosa que me la imagino. Por último, cierre de la hoja registral si no se presentan. Hasta ahora, únicamente hago mención de un tema que no hay que olvidarlo. El tema de la sanción del no depósito de cuentas, hasta ahora, es una cosa que a pesar de que está legislada y está ya completamente reglamentada, bueno, hasta ahora no se sancionaba. Se empieza a oír por ahí alguno que no, que tal, pero claro, a ver, cuando hace falta dinero, hace falta dinero. Y si no recuerdo mal, en una estadística había casi un 25% o 20%, no recuerdo exactamente, que no presentaban cuentas. La sanción por no presentar cuenta y año son 1.200. Si cogemos una calculadora, 1.200 euros por 1.200 euros por, si el parque de empresas es 1.300.000 por 1.300.000 empresas, el 25 por el 25%, estamos hablando de 390 millones. A ver, cuando hace falta dinero, estos están aquí esperando a que venga uno con esto, ¿no? Bueno, hoy por hoy no se está haciendo nada, pero ojo, esto está regulado y ya se oyen algunos tambores de guerra por ahí. Esperemos que solo sean tambores y que no acaben nada. Conclusiones finales. Bueno, con la precaución y cautela que todo esto puede dar y que, en definitiva, algunas cosas son opiniones mías de la experiencia del día a día, de compartir con empresarios sus inquietudes, sus aventuras, sus descalabros y también sus buenos momentos, pues bueno, pues a ver, yo me atrevo a decir, cuidado con los préstamos que estamos pidiendo,
porque esto habrá que devolverlo. No, es que el 80% lo avala el Estado. Bueno, ¿y el Estado qué pasa? ¿Te lo va a regalar? Cuidado. ¿Eh? Las empresas que iban mal seguirán yendo mal. ¿Y esto qué ha sido? Esto ha sido una cosa buena que se ha producido. Empresas que no tenían posibilidad de financiación, porque en una época normal no les daban financiación, ahora la han conseguido. Por lo tanto, bueno, cuidado con los préstamos, el que iba mal seguirá yendo mal, pero bueno, pero al menos ahora vive, que de la otra manera no vivía. Hay que hacer, y esto es una cosa que ya lo comenté también con Ismael, que hay que hacer una previsión de aquí a final de año. Hay que hacer una previsión. Hay que hacer una previsión realista con varios escenarios y hay que tener en cuenta a ver cómo vamos a pagar todo esto. Nos han dado tiempo para hacer la formulación. Sí, esto es bueno. No nos precipitemos, porque todavía tienen que pasar cosas. No ha acabado esto. Todavía no hemos bebido cerveza, que yo digo. No ha acabado, ¿vale? La semana que viene a lo mejor empezamos ya con la fase 1, empezaremos a salir, empezaremos... Hay desgraciadamente gente que lo está pasando mal, bueno, pero hay también gente que, bueno, pues tiene ganas de que esto eche a andar. Hay que esperar. Esto no ha acabado, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que hará una V, de aquí a octubre irá bien, de octubre bajará y después no hay nadie que sepa cómo va a ir esto, por muchas previsiones que hayan y demás. Por lo tanto, ¿vale? Hemos de ser cautos y pensar que hemos de cambiar, hemos de... todo esto que ha pasado no ha sido más que para un toque de alerta, para decir, cuidado, todos los cambios son progreso. Todos los cambios son progreso, sean buenos o malos. Si son buenos, porque vas a mejor. Y si son malos, porque te hacen cambiar para ir de una forma diferente. Lo que no puedes es quedarte igual. Dicen que la fe mueve montañas. Sí, pero también hay otros que dicen que la montaña no se mueve de sitio. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién? Pues a nadie, a nosotros mismos y a nuestro buen hacer. No dejemos que esto nos paralice. Contribuyamos con nuestro grano de arena para que todo esto sea un mar de optimismo, de llenar de hacer las cuentas anuales, de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, sobre todo estar en el mercado, estar atentos a los cambios, a aprovechar las oportunidades que a las habrán y pensar que este virus no está cambiando las reglas del juego, pero nada más. Yo siempre digo una frase al final, y es que en la guerra el enterrador millonario. Simplemente hay que escoger el nicho que nosotros mejor dominemos, que mejor sepamos hacer. Y las cuentas anuales, la contabilidad, tiene que ser simplemente un estandarte, un escaparate de lo que nosotros hoy somos, pero que queramos ser el día de mañana. Por eso están los hechos posteriores y está todo esto, para que vayamos evolucionando. No hagamos simplemente unas cuentas de bueno, pues de puro trámite y el año que viene Dios irá. Pues hasta aquí mi charla. No sé, supongo que habrá alguna pregunta, si se puede contestar. Muchas gracias, José Luis, por la intervención. Siempre positivo al final, ¿eh? De parte por supuesto, no lo dudes nunca. De parte de la actividad. Ya tenemos gente negativa que va diciendo por ahí. Por lo tanto, a ver, si es que vamos a vivir, tenemos que vivir. Tenemos mucha gente joven, tenemos muchos que no han vivido todo lo que hemos vivido nosotros. Tenemos la obligación de entregarles un mundo mejor. Siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis, por la presentación. Antes de empezar con el coloquio, porque ahora es el momento de que puedan ir haciendo las preguntas a través del chat, ya tenemos una pregunta, pero si quieren hacer más, aprovechen este momento para hacer las preguntas, porque ahora mi compañera Beth, de la Unión Empresarial, recogerá todas estas preguntas y se las hará José Luis. Simplemente, mientras vais escribiendo vuestras preguntas, recordar que, aparte de este webinar, por parte de la ACCI tenemos la jornada virtual de aquí poco. Empezamos el día 28, la semana que viene, el jueves, cada jueves del mes de mayo, junio y julio. Y ya tenéis el enlace de inscripciones en la web de la CIT, www.acit.org. Simplemente esto, Beth. Os invitamos a que os inscribáis a los siguientes webinars y un placer, como siempre, contar con la Unión Empresarial, con ese buen hacer, esa manera de trabajar tan buena y tan bonita.
Y nada, y con Beth, sobre todo, mi compañera, un placer, que ya es como una compañera. Te doy paso para las preguntas, Beth. Gracias. Y gracias. Genial. Genial. Muchísimas gracias, Ismael, y también, como no, pues agradecer pues al ponente, agradecer a José Luis Giral, ya no solo por esta clase magistral, sino también por darnos este mensaje de optimismo que todas las empresas de todos los territorios, ¿no? Porque como hemos comentado antes, no solamente estamos las empresas que están asociadas a la ACCID y a la Unión Empresarial, sino que también contamos con gente de fuera de Cataluña, del territorio español y también fuera de nuestro continente. Así que muchísimas gracias, y también quiero comentar, José Luis, que también estoy muy de acuerdo con su declaración, ¿no? Que los cambios pues, son necesarios y son buenos también para el progreso. Nada, también siguiendo un poco la línea también de Ismael, nosotros también desde la Unión Empresarial también estamos calendarizando nuevos webinars, que también los podéis ver, tanto los anteriores como los que tenemos puestos para próximamente. Nada más, recomendar que podéis verlos. Y después también una de las dudas más reiteradas en el chat, que he visto, Ismael, que también ha sido respondiendo, es que sí, esta sesión está grabada y las dos entidades pues les haremos llegar a vosotros, a los inscritos, para que podáis volver a ver la conferencia. Nada, José Luis, si te parece, pues empezamos ya con la rueda de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí estamos. Genial. Seguramente, ya veo ya 33 mensajes, no podremos... 33, bueno. 33. Seguramente que muchos de ellos son felicitaciones, porque la verdad... Sí. Pero nada, vamos a empezar con una de las dudas que nos ha llegado al principio de todo. Es decir, ¿quiere decir que hay que cambiar o rectificar o matizar los datos e informaciones contables al cierre de 2019? Bueno, no, a ver, yo lo que... a ver, no. Los datos del 2019 son los datos del 2019. Esto no los podemos cambiar, evidentemente. Pero todos sabemos que los datos del 2019 es un conjunto de datos que crean dos unidades, un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, aparte de una memoria, que la memoria amplía y explica lo que dice esto. Yo no digo que cambiemos los datos porque sabemos que ha pasado esto, no. No, los datos son los que son, por lo tanto, tal. Lo que pasa es que dentro, podemos decir, esto me lo explicaron cuando yo estudiaba, un euro puede ser 999.999 arriba y 1.000.000 abajo. Y es un euro la diferencia. Un euro es la realidad. Pero como digamos esta realidad, sí que hemos de fijarnos para que cumpliendo la norma, realcemos realmente lo bueno nuestro y, bueno, rectifiquemos, no, intentemos corregir de alguna manera estas debilidades que todos sabemos que tenemos en el balance. Pero claro, al final el resultado son resultados y al final el total activo es el total activo. Pero bueno, así como otros años, bueno, no pasa nada, vamos a seguir para adelante y ya está, porque llevamos una dinámica que no está en la contabilidad. Este es el problema. No está basada en la contabilidad, está basada en la economía, que es otra cosa. Lo que tenemos que empezar a pensar es que esa economía será mejor con una contabilidad bien llevada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando tengo una inspección, lo primero que hago es dame los datos que tienes. Si los datos están bien soportados, ningún problema. Si los datos no están bien soportados, a sufrir. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no hagamos un cierre como otros años. Nos han dado tiempo, analicémoslo bien. Miremos a ver de reclasificar estas cosas. Simplemente estoy diciendo esto. A veces ya sabemos lo que pasa con los resultados finales. Bueno, a veces se hacen cosas, bueno, pues a veces estas cosas las tenemos que pensar porque de otra manera hacemos lo mismo legalmente. Llevo muchos años en la asesoría, entonces te encuentras de todo. Evidentemente las grandes empresas están controladas, auditadas, etcétera, pero bueno, señores empresarios, pymes, ya sabemos lo que pasa. Mire, este año va a pagar 60.000 euros. La respuesta ya se la responde usted, Vale, al final, ¿qué pasa? ¿Vale? No quiero decir que cambiemos las cosas, simplemente quiero decir que nos las miremos más para
Mira, las cuentas anuales, la confección y el depósito no es más que una publicidad. Nos gastamos un montón de dinero en imagen y publicidad y resulta que la más importante, que puede acceder cualquiera por 12 euros en el registro mercantil, ahí va. Miremoslo. Es la más barata que tenemos, no nos cobran nada por hacer eso. Digamos en las cuentas anuales, en la explicación, digamos lo que hay que decir a nuestro favor. Claro, utilicemos las de publicidad. Bueno, yo es que me extiendo mucho ya, pero otra. Venga. Perfecto, gracias. Otra duda. ¿El impuesto de sociedades para cuándo, José Luis? A ver, no sé si estoy buscando por aquí a la ministra. A ver, ya sabéis que la contabilidad y la fiscalidad está bastante reñida, ¿vale? Reñida porque, bueno, por eso inventaron todo lo que son las diferencias temporarias y los ajustes y bueno, todas estas cosas. A ver, pensar una cosa, las grandes empresas están aparte de todo esto. Por lo tanto, el 25 de julio tendrán que tributar. No tengo ni la menor duda. Habrán celebrado sus juntas, seguro. Ahora, la microempresa, lo que es la pyme microempresa, bueno, que está todo este follón por aquí. No, yo lo que creo es que posiblemente se hará una... Esto es una cosa que digo yo, ¿eh? Ojo, la digo yo y nadie más, ¿eh? Yo lo que creo es que, claro, hay que tributar, ¿verdad? Posiblemente lo que se hará será, no lo van a aplazar, habrá que tributar y, bueno, podrás compensar quizás diferencias de alguna manera. Pero no tengo idea cómo lo van a hacer, porque es que además, jurídicamente, mercantilmente, tiene problemas, no se aguanta, porque claro, es que el impuesto de sociedades es un impuesto, se hace sobre una base aprobada. Han aplazado el IVA del 20 de abril y no había contabilidad. No. Los pequeños al 20 de mayo. Y hoy, mañana, todo el mundo ahora pedirá para aplazamiento. Sí, tributará. Y pues ya sabemos que el IVA es el 50% más o menos de la imposición indirecta. El IVA sí para todos y toda Europa está casi. Aquí, pues, bueno, y eso nada tiene que ver con la contabilidad. Hacienda lleva su contabilidad. De eso hay otra charla que otro día podríamos hacer, es la contabilidad y la contabilidad de Hacienda, que son cosas muy diferentes. Yo creo, no sé lo que pasará. Me cuesta mucho creer que no se paguen impuestos de sociedades el 25 de julio. Ahora, que para las pymes habrá una moratoria especial o algo especial, seguro, porque no podrán hacerlo. Otra pregunta, señor Giral. ¿Cree usted que a día de hoy a los empresarios les preocupa el cierre del 2019? No. Yo creo hoy, no. Yo creo que hoy les preocupará dentro de un tiempo. Pero hoy no les preocupa por una razón. No les preocupa porque su preocupación principal hoy por hoy ha sido conseguir los ERTES y conseguir la financiación de los ICOs y demás. Y además, como una cosa que sí que ha estado muy bien, se ha podido aplazar el pago, bueno, ahora vamos a cerrar. Bueno, pues ya cerraremos. Por eso esta charla de hoy tiene la importancia que tiene. No le preocupa, pero preocúpese, porque según cómo cierre el año 2019, puede marcarle para el año... A ver, una empresa que tenga una situación complicada, me refiero, unas existencias, ya sabemos, unas cuentas con socios administradores que allí están. Cuando vaya un administrador concursal, si tiene que hacer concurso, en el mejor de los casos, el administrador concursal va a mirar a ver qué créditos hay ahí para ver cómo realiza. Y si resulta que no hay, resulta que, o hay las que hay, resulta que los préstamos, bueno, pues no han liquidado, no están soportados. Bueno, pues a ver, al final se trata de que esto, no sé qué pasará el día de mañana, pero si hemos de hacer cosas, lo podremos hacer mejor con algo más, digamos, soportado. No quiero decir nada más que esto, soportado. Entonces, claro, porque al final
Mira, al final las cosas siempre son igual. Cuando falta dinero alguien lo pone, siempre. Por lo tanto, o lo pone el empresario, o lo pone el administrador, o lo pierde uno, o lo pierde otro. Y el que lo pierde, no se va a quedar así. Por lo tanto, bueno, la contabilidad es la base para cualquier cosa después. No, ahora no les preocupa, pero yo les quiero desde aquí decir, revisen, hablen con sus asesores, controlen, domínenla, véanla cuando vean un balance, que le expliquen. Bueno, va a decir que hagan cursos de contabilidad, pero que les expliquen para que entiendan qué es lo que tienen. Yo estoy seguro que si mañana se hace un análisis de sangre, enseguida saben si el colesterol está alto o no. ¿Es que sí? Pues esto es lo mismo. Mencionaba usted los ICOs. ¿Es lícito que tras recibir un ICO la misma entidad cancele la póliza propia? Se está haciendo. Bueno, no deja de ser más que una refinanciación. Lo que pasa es que se ha dado una circunstancia de esta mañana, de esta mañana. A ver, que una empresa tenga una póliza no deja de ser más que un préstamo, pero que se renueva anualmente, que no paga un interés, digamos, no tiene unas cuotas, es otro tipo de esto. Pero en definitiva, si tienes una póliza de 50, es lo mismo que tienes un préstamo de 50. Uno sabes que lo pagarás más adelante y otro al final. Por lo tanto, si todo esto que tienen viene de una situación anterior a lo que ha producido todo esto, me explico. Si tienes una póliza que viene de antes, firmada de antes de cuando se ha producido todo esto, yo he visto que los ICOs lo están permitiendo porque no deja de ser más que una reclasificación, una refinanciación. Cuando uno no puede pagar la póliza y vence, ¿qué le hacen? ¿Un préstamo? No, pues es lo mismo. Pero ahora, porque también hay una nota que circula por ahí, que solamente un 25% de los ICOs se han aprobado y cobrado, dicen, ¿vale? No sé si es verdad o no, pero corre una circular por ahí. Lo que sí que es verdad es que últimamente el que tenía una póliza que vencía ahora o que hacía poco, que era reciente, no se la están renovando. Y más si la empresa tiene solvencia. Porque entonces lo que se está viendo es que se está trasladando a largo plazo con garantía del Estado una financiación que, bueno, pues que a lo mejor... Normalmente, a ver, es que esto es como todo. Esto es como todo. Hoy en día, el que no ha pedido un ICO parece que es tonto. Todo el mundo pide ICOs. Pero te hace falta. Es que el dinero al final hay que pagarlo. Es que por lo que pueda pasar. No sé lo que podrá pasar, pero a ver. No sé qué pasará si tú no puedes pagar esto. Bueno, sé qué pasará. Por lo tanto, ¿es lógico? Bueno, es una reclasificación. Si la empresa tiene viabilidad, cualquier reclasificación es buena, porque se pagará. Si no tiene viabilidad, no sé ni para qué lo pides. El Estado no te lo perdonará, ¿eh? Y si una empresa no utiliza en su totalidad el ICO, ¿es correcto invertir el remanente para sacar rentabilidad? Eso no es ético, diría yo. ¿Que se puede hacer? Sí, bueno. No, ya. No conozco, pero me lo han comentado algún caso, ¿no? Como es barato, lo pido y lo reinvierto en otras cosas. Sabemos que la condición humana es como es. ¿Eso es ético? ¿Le hacía falta de entrada? Digo yo, ¿le hacía falta? No. Entonces, si se lo han concedido, pues bueno, será porque fue el cliente, ¿no? Bueno, no lo sé. Que se pueda dar, se pueda dar. Yo creo que no debería de darse. Pero hay tantas cosas que no deberían pasar en este mundo, ¿no? Pues si le parece, José Luis, hacemos 2 preguntas más. Ya lo he comentado con anterioridad. Me sabe muy mal porque sé que muchos de aquí tenéis un montón de dudas, pero por cuestión de tiempo tenemos que ir ya finiquitando un poco la sesión. A ver, solo la primera pregunta, la penúltima. Esto de que el IS se pagará fijo el 25 de julio, seguro que no se ajornará, no se puede ingresar un cierre no aceptado por la Junta formalmente. No, claro, eso es lo que yo digo. Pero bueno, ya sabemos que Hacienda es Hacienda, ¿no? Hacienda es la caja. Es la caja, entonces necesita ingresar. Pues si no lo ingresa, a ver qué va a hacer. No. Si es que jurídicamente choca con todos los principios, todos. No se ha celebrado, no se han formulado cuentas.
no se han aprobado. No hay libros legalizados, ya lo pongo en la presentación. En la primera página pone abajo, pone claramente los firmantes, si son administradores o personas con suficiente representación, certifican una vez con el gran profesor Gironella, cuando hice una tesis, le dije, no, ¿por qué certifican? Dice, ¿usted sabe lo que significa certificar? Certificar es que eso va a misa. O sea, los administradores certifican que los datos ahí consignados coinciden con los libros oficiales. ¿Qué libros si no hay? No, sí que hay contabilidad, pero no son los libros oficiales. Entonces, bueno, no hay. Después, más adelante dice, y el reparto ha sido esto. En la Junta celebrada, el reparto. Hay muchas cosas, no solo esta del impuesto de sociedades, sino leemos la certificación de aprobación de cuentas por la Junta, es un continuo engaño. Y las cuentas anuales se formularon el 31 de marzo. Y no sabe nadie, porque se acaba cuando se acaba. Y el 30 de junio, todas el 30 de junio, se reunió la Junta General. Y uno estaba en las Bahamas de vacaciones, el otro no sé dónde. Y firmaron las cuentas anuales. Todo eso es falsedad del documento mercantil. Todo esto tiene que cambiar. Debería de cambiar. ¿Para qué? En pro de la buena contabilidad, simplemente para darle valor a lo que hacemos los contables. Los contables somos los historiadores de la empresa. Somos los que estamos escribiendo lo que pasa. Y lo que pasa se traduce en unos estados que son la imagen de lo que tenemos. Nos dan créditos con eso. Repartimos dividendos con eso. Por tanto, todo esto ha de cambiar. No, el impuesto de sociedades cambiará. Es que yo creo que como mínimo no se lo harán, pero bueno. No sé. Y si las cuentas anuales se formalizaron antes del 14 de marzo y se legalizaron libros, ¿qué plazo hay para aprobarlas y depositarlas? Bueno, entonces, a ver, claro, es que el registro mercantil no lo he comentado, pero lo dice en la presentación. Si usted quiere, hágalo en el plazo normal. Claro, si tú las has aprobado antes y has legalizado antes, no es que digas ahora, ay, no, que me he precipitado. No, ya está. Porque, claro, es que los actos de formulación es un acto jurídico. Pues la puesta en disposición por parte de los administradores de las cuentas de los cuales van a ser responsables. Por lo tanto, es una presentación. Si ya las han hecho, ya las han hecho. Si las han de rectificar, bueno, pues será una corrección. Si los libros oficiales ya se han presentado, se pueden modificar, evidentemente. Pero quedará la legalización primera. Y la segunda será una modificación de la primera. Si ya está hecho, ya está hecho. Bueno, mira, ¿qué lo vamos a hacer? Yo pocas empresas conozco que lo hagan tan rápido. Las grandes sí, evidentemente, porque quieren hacer juntas pronto, etcétera, etcétera. Porque muchos bancos para créditos sindicados y cosas de estas exigen unas cuentas ya depositadas. ¿Para qué? Porque así ellos tienen la base jurídica de que realmente los administradores han formulado, han dicho, han hecho y son responsables de eso, claro. Es que el problema de todo esto es que ¿quién va a ser responsable de nada ahora si no se hace? De momento nadie. Bueno, un poco esta improvisación que hay, ¿no? Y José Luis, cuelo la última ya. Venga, ¿Por qué los auditores de fondos de pensiones solo hacen mención de forma genérica el impacto del COVID-19 sin concretar ni cuantificar en sus informes firmados en 1 de abril para memoria e informe de gestión? Bueno, la verdad que desconozco cómo lo hacen los fondos de pensiones. No sé lo que hacen, pero bueno, supongo que sus motivos tendrán, pero... ¿En qué fecha dice que lo hace eso? Ay, discúlpame. Auditores de fondos de pensiones. Los auditores de fondos de pensiones que emiten el 1 de abril. Bueno, yo entiendo que si han emitido el 1 de abril... Entiendo que sí. Si lo han emitido el 1 de abril, quiere decir que como mínimo han empezado el 1 de marzo. En teoría, han empezado mucho antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos han empezado... Firmados a 1 de abril. Sí, claro, sí, pero cuando uno firma un informe de auditoría,
este informe de auditoría, el 1 de abril, sus trabajos los han empezado y están auditando situaciones anteriores a todo esto. Bueno, entonces, si no ponen nada es porque posiblemente, no sé, no tendrán conocimiento del impacto que le puede suponer todo esto en esos fondos de pensiones. Precisamente, además, los fondos de pensiones no hace falta más que ir por las calles para ver que si las pensiones no se tocan y no sé qué. Si me dijeras otras cosas, a lo mejor posiblemente... Pero tampoco te lo puedo decir con certeza porque, claro, eso es un tema muy particular, de un sector muy particular. Bueno, y también te digo una cosa, también hay auditores y auditores. Evidentemente, las normas técnicas de auditoría, del Colegio de Jurados de Cuentas y demás, pues bueno, son muy claras y tal. Pero bueno, ya sabes que en un informe de auditoría, en una línea, dice el trabajo de 3 meses, ¿no? Si ya están formuladas, ¿cuál es el plazo de aprobación? Si ya están formuladas las cuentas, son 3 meses. Son 3 meses. Lo que sí que es verdad que si ya están formuladas antes, en el Real Decreto 8 hay un apartado que dice que en el caso que ya estén formuladas antes, tienes 2 meses al auditor, se extienden a 2 meses para emitir el informe. Entonces, pues bueno, entiendo que después del informe, pues será este otro mes. Claro, aquí puede que haya cogido a caballo, pero estos son normalmente las grandes o medianas empresas. Normalmente las pequeñas no va por estos caminos. Pero lo dice expresamente, incluso la resolución del ICAC también lo explica. En el caso de que ya hubiesen sido formuladas y el trabajo iniciado, tienen 2 meses para acabar o para reemprender este trabajo. Hay un apartado claro que lo dice, tanto en la resolución del ICAC como en el 8/2020. Bueno. Otra pregunta, que han venido 2 que están un poco relacionadas en cuanto a los ICOs con la solvencia. Los ICOs, a ver la pregunta, a las empresas solventes, ¿cree que se les deniegan los préstamos ICO? Puede ser solvente, pero el agujero está igualmente y la solvencia encaminada a otras finalidades. Bueno, lo que pasa es una cosa, a ver. Supongo que sabéis que no ha ido nadie al ICO a pedir nada. Ha sido el banco que ha venido a ofrecernos el ICO. Ha sido el banco que ha venido a ofrecernos el ICO. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, un ICO, ¿a quién se lo van a ofrecer el banco? A sus buenos clientes, evidentemente. Ellos tienen su negocio o su buen servicio, o llámalo como quieras, y entonces la empresa pues está beneficiando de una financiación un poco mejor. Por lo tanto, bueno, que la empresa lo esté ofreciendo, bueno, es que el ICO lo esté ofreciendo, bueno, es que habría que preguntar a ver quién es el que ha empezado el juego de esto. A mí, concretamente, y no soy nadie en el mundo, me ha venido el banco, oye, ¿por qué no te acoges a esto? Digo, hombre, no, que es bueno. Bueno, pues ya está. A lo mejor no lo hubiera hecho. Pero bueno, pues me ha venido bien. Pues así han habido muchos, Y han habido otros que les hacía falta de verdad, es que es como todo en la vida. Les hacía falta de verdad y a lo mejor pues a estos no han podido llegar. ¿No? Es un tema, en los momentos complicados ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que además, bueno, ahora además hay otra cosa. Además, curiosamente, una cosa es, te lo ofrecen. Te piden infinidad de papeles. Los mini-minis, los no sé qué, que todos lo sabemos, porque todos hemos pedido cosas. La tira de papeles. Bueno, ya los tenemos. Muy bien. Para firmar, 1 mes. Bueno, al final firmas. Para que te los abonen, 20 días más. O sea que eso de los ICOs, a ver, tampoco ha sido la panacea. Al que le ha tocado, le ha tocado. A ver, yo sé de otros que eran muy rápidos, pero otros no tanto. Entonces ha habido, yo no sé qué criterios se han usado para darlos, pero claro, evidentemente al final el dinero llama el dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿a cuánto vale una mascarilla? Hace 3 meses. Vaya.
Esta mañana había yo allí y me he ido a desayunar a un sitio, como sin entrar porque no puedes, y estaba solo. Miro adelante y había una cola para hacerse las pruebas, de si no había 100 personas, y no son baratos. Bueno, son las modas. Bueno, pues ya está. Pues esto es lo mismo. Bueno, ha habido esta financiación con muy buena intención, sí. ¿Que quién se aprovecha? El mal visto. Bueno, pues ya está. Como todo en la vida. ¿Vale? Genial, José Luis. Muchísimas gracias en nombre de todos los asistentes, porque nada más que hay mensajes de felicitación hacia ti, o sea que muchísimas gracias, y también en nombre pues de las dos entidades organizadoras, también desde la Unión Empresarial de La Noia por mi parte y también pues por la parte de ACSIT, Ismael, bueno, muchísimas gracias también por poder colaborar con vosotros. Yo por mi parte ya sabes que podéis contar conmigo para lo que queráis. Yo normalmente también hago muchas para, pues sabe Ismael, para técnicos tributarios, colegio de gestores, de administrativos y en general pues todo. Pero bueno, yo soy una persona llana, ya lo has visto. Yo las cosas las digo las que son y son como son. Y las que no las puedo decir porque sé que se está grabando, pues ya las entendéis. Pero la realidad de la vida es la realidad de la vida. No nos empecemos a decir cosas que no son y demás. Podéis contar conmigo para lo que haga falta. Y bueno, yo siempre digo una cosa, el conocimiento que no se comparte no sirve para nada. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Siempre que puede. Bueno, muchísimas gracias a todos. Genial, muchísimas gracias a todos también, a todas. En otras ocasiones. Muchísimas gràcies. Moltes gràcies a tothom. Sí, moltes gràcies a tothom. Muy bien. Moltes gràcies a tothom i tornar-vos a convidar a un altre webinar i, per l'altra banda, tornar-vos a recordar que el vídeo el penjarem tant a les nostres xarxes socials com també a les nostres webs corresponents. Moltes gràcies i cuideu-vos. Gràcies. Igualment per part de l'Exit. Bueno, vinga. Adéu. Adéu.